invitación a Partners International, al CIA también, pues por el apoyo y poder compartir en los siguientes minutos con ustedes un tema que puede resultarles de interés respecto sobre todo a las circunstancias que actualmente estamos atravesando, que es precisamente esta afectación, esta crisis de salubridad a nivel global y cómo se empata al tema de precios de transferencia, particularmente en cuestión de la documentación. Y un poco ir más allá en el sentido de evaluar lo que son circunstancias atípicas. Como ustedes bien conocen, el tema de precios de transferencia, pues en la mayoría, por decir en la totalidad de los casos de las jurisdicciones, los regímenes tributarios a nivel global, pues se basan en la aplicación del principio de plena competencia, del Arm's Length Principle, el cual pues requiere de información, de documentación, a ser procesada, a ser analizada, para convertirla precisamente en conocimiento, ese conocimiento que nos permite visualizar si es que esas transacciones fueron realizadas precisamente evitando algún tipo de riesgo por manipulación. En ese sentido, pues, este principio requiere o exige, ya sea a través de los regímenes informativos locales que las administraciones tributarias establecen, pues de los contribuyentes presentar ya sean formularios, declaraciones juradas, declaraciones informativas a nivel global en cada una de las jurisdicciones. Por otro lado, también está la documentación, lógicamente, que se ha venido trabajando y es la propuesta de las acciones la acción 13 de BEPS específicamente, que tiene que ver con, particularmente para la gestión de riesgos, en ese sentido, el Country by Country Report, juntos con el Local File y el Master File. Pero no solamente ahí queda la documentación de precios de transferencia, sino también tiene que ver con o cuando los contribuyentes desean realizar acuerdos anticipados de precios, establecer estas consultas de valoración previa para con las administraciones tributarias. Y claro, es documentación que tienen que preparar, tienen que elaborar, tienen que desarrollar. Y no se diga cuando hay que hacer algún tipo de control o la administración tributaria inicia fiscalizaciones. Entonces, como vemos y entendemos y sabemos muy bien que estamos alrededor del tema de precios de transferencia, la cantidad de documentación relacionada con información, con data, para analizar las transacciones en aras de aplicar el principio de plena competencia se vuelve un desafío. Un desafío para presentar justamente y soportar esos análisis que hacemos para dar cumplimiento con la normativa que cada jurisdicción nos lo pide y así como también a nivel internacional. Y por el lado de las administraciones tributarias también es un desafío para saber administrar esa documentación, esa información, poder revisarla y, por supuesto, controlar que haya sido presentada pues de manera completa o sin errores o que los análisis hayan sido acorde a lo señalado en la normativa. Pero esto, entendemos nosotros, básicamente en un escenario normal, en un escenario en el cual, como ustedes ven, por ejemplo, si fuésemos parte o estuviésemos relacionados al sector de los vehículos livianos, a la venta de vehículos livianos en Estados Unidos, pues en un escenario en el cual no hay mayor cambio, no hay mayor afectación al desarrollo del negocio. Ustedes ven ahí la evolución del número de unidades vendidas de vehículos livianos en Estados Unidos entre 2009 y 2016, pues no presenta mayor variabilidad, mayor variación de datos. Hay un crecimiento esperado, un crecimiento sostenido en esos años del número de unidades. Pero si nosotros ampliamos esa fotografía que vemos ahorita en la presentación, quizás nuestro análisis cambia. Nuestra idea cambia sobre cómo es la situación de la venta de vehículos livianos en el mercado de Estados Unidos. Si ampliamos esta imagen, ampliamos esta fotografía a los años 76 al 2021, y encontramos que la evolución del número de unidades vendidas pues presenta algunas diferencias, presenta algunos quiebres, algunas caídas importantes. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es o por qué se da el comportamiento atípico en la tendencia en cómo se van moviendo precisamente los datos? Y la primera pregunta que me haría en ese sentido es, ¿cómo defino o cómo se define una circunstancia atípica? Para esto, si es que nos vamos, por ejemplo, a la definición propiamente del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo,
nos va a dar una idea, nos va a referir a que son básicamente las características, las cualidades, las circunstancias que se apartan de modelos representativos o de lo típico que vayamos o estuviésemos analizando o teniendo enfrente precisamente. Entonces, algo que se sale precisamente de lo representativo, de lo típico, de lo esperado. Para esto, pues, va a ser necesario, o quizás sea necesario, hacernos más preguntas. Como por ejemplo, ¿a quién afecta esa circunstancia atípica? Todo esto enfocado o relacionado ya a nuestro tema, que son los precios de transferencia. Cuando hacemos análisis de circunstancias económicas, por ejemplo, en nuestro análisis de comparabilidad, pues a veces ni siquiera nos hacemos estas preguntas porque básicamente nos encontramos o asumimos estamos frente a una situación esperada, a una situación tipo, a una situación que no tiene mayor quizás variación respecto al año anterior o a años anteriores. Pero es un ejercicio que deberíamos de hacernos, es decir, las circunstancias que estamos analizando en nuestro, valga la redundancia, análisis de comparabilidad precisamente es a quién afecta esta circunstancia. En otras palabras, determinar la dimensión de esas circunstancias que rodean la transacción, cuánto afecta o distorsiona la circunstancia que rodea o rodeó la transacción que estamos analizando, es decir, el impacto que tuvo esa circunstancia en la transacción y finalmente la causa o el origen precisamente de esas circunstancias. Y es que pueden haber varias o presentarse en varias dimensiones la afectación y de hecho precisamente esa es quizás una de las razones por las cuales este proceso prácticamente no se lo hacen, no lo hacemos o lo pasamos muy ligeramente o por alto. Es que nos acostumbramos o nos hemos acostumbrado, si no es por la pandemia de la COVID-19, pues a esto, a no tenerlo en consideración. Y ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen, que es a través de la evolución del índice bursátil del Standard & Poor's 500 entre enero de 1992 y agosto del 2022, 4 ejemplos de circunstancias atípicas en diferentes dimensiones, en diferentes impactos, con diferentes orígenes, precisamente. Ustedes ven ahí cómo hay una disrupción en la evolución en la tendencia que viene o venía presentando este índice bursátil en diferentes periodos de tiempo. Primero, empezando con el tema de las empresas tecnológicas, la burbuja de las .com y la caída de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, que genera un quiebre precisamente en el comportamiento, en la evolución de este índice bursátil. Y ahí tenemos una circunstancia atípica de un impacto, de una dimensión, ¿sí? Y de un origen puntual, relacionado precisamente a modelos de negocio, en este caso, y a problemas o temas de seguridad, como es el caso del terrorismo. Y luego vemos ahí, por ejemplo, entre los años 2008 y 2010, la crisis financiera internacional a raíz de las hipotecas subprime, precisamente, que tuvieron un impacto muy considerable en la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente. Entonces, hay situaciones, hay circunstancias atípicas que también, como vemos, según o en función de estos 3 elementos, tienen un alcance, un impacto, una dimensión, pues que puede rondar a un mercado en particular o al ámbito global, como es el caso de la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo y cómo afecta, genera esa disrupción precisamente en esta evolución de este índice bursátil. Y lo último, la inflación generada y los otros elementos o problemas también relacionados con esta crisis de geopolítica internacional en la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, cuando hablamos básicamente de definir la circunstancia típica, para luego irnos hacia ver qué documentación yo necesito levantar, sistematizar para justamente soportar, respaldar frente a la administración tributaria que esa circunstancia típica altera o alteró justamente el comportamiento de mis precios de transferencia o que básicamente hay que tomarlo en cuenta dentro del análisis que estoy presentando en mis obligaciones con la administración tributaria, es la dimensión en cuanto a las personas, ya sean estas naturales o jurídicas, que afecta si es un conjunto de empresas, y es decir, un gremio de empresas también, por ejemplo, o si ya la dimensión abarca a una industria en particular, o si ya escalamos un poco más hacia arriba, pues alguna, en términos ya de economías, a un país, a una región o a varios países, o a nivel global, como es lo que hablaba hace un momento atrás. Y ahí ustedes tienen algunos ejemplos justamente de dimensiones
de circunstancias atípicas o muy particulares que han tenido que afrontar precisamente algunas de estas agrupaciones en cuanto a dimensiones. Y el impacto, este impacto puede ser de la circunstancia que estoy analizando, que estoy afrontando, si es que es el caso local, como nosotros en Ecuador tuvimos un terremoto en 2016, que fue una circunstancia atípica, muy particular, muy puntual, que afectó a la economía de una región y de todo el país, lógicamente, y que terminó porque en la zona donde ocurrió el terremoto precisamente era una zona de empresas o de industrias exportadoras, pesqueras particularmente, que tenían operaciones con partes relacionadas. Entonces, pueden haber también en términos de impacto, justamente hay que evaluar si esa circunstancia típica es o puede haber sido local, puede haber sido regional, por ejemplo, lo que ahora están pasando empresas y personas, lógicamente, con la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, con el incremento de los costos de energía en la Unión Europea. Ya en términos globales, pues definitivamente la pandemia de la COVID-19 es el ejemplo pues, que tenemos hoy por hoy. Y si este impacto tiene consecuencias temporales o permanentes, que también va a permitir dimensionar las características de esa circunstancia atípica. Y en cuanto al origen o causas, pues si bien pueden existir diferentes circunstancias atípicas que tenemos que enfrentar dentro de los análisis, estas circunstancias pueden o tienen que ver a veces de manera directa, no tan directa, con el tema que nos atañe, que son los precios de transferencia y las transacciones que ahí se analizan. Entonces tenemos circunstancias atípicas relacionadas con la cuestión financiera, como veíamos hace un momento atrás en el ejemplo del índice bursátil, de salud, que también terminan afectando la logística, la cadena de suministro. La pandemia ha sido el mejor ejemplo de mostrarnos la fragilidad de las cadenas de suministro que veníamos justamente desarrollando a raíz de la globalización, de la internacionalización de los negocios, crisis, circunstancias atípicas que se generan a raíz de crisis precisamente de seguridad, como temas como el terrorismo, precisamente, o conflictos geopolíticos de los países, etcétera, etcétera. La crisis geopolítica que ahora mismo está sucediendo, a diferencia de otras crisis geopolíticas que también han existido y están existiendo o dándose actualmente, tiene que ver con también los insumos, los bienes, los servicios que en esa región justamente se generan y se proveen al resto del mundo, al resto del globo. Y aquí, si queremos ver esto, el ejemplos de justamente lo que acabo de mencionar, medidos o visualizados a través de lo que ha sido la evolución justamente del valor de exportación de bienes entre 1950 y 2021, podemos identificar lo que les mencionaba, es decir, situaciones atípicas, circunstancias atípicas, crisis relacionadas con la parte financiera, en el caso de los años 2008-2009, con la crisis financiera mundial a raíz de las hipotecas subprime, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la crisis de los precios del petróleo, y pues la pandemia de la COVID-19. Y como ustedes ven, viene o afecta y genera un quiebre en la tendencia, en la evolución de los números, en este caso de los valores exportados de bienes a nivel global. Y del lado derecho, en cambio, ustedes pueden ver otro escenario que es un sector en particular donde lo típico, más bien dicho, es pasar de crisis en crisis, como es el sector justamente del petróleo, donde básicamente tenemos ahí varios ejemplos de situaciones o de circunstancias muy particulares. Entonces, vamos a necesitar que la documentación tome en cuenta, primero, en ese sentido, la definición de la circunstancia atípica, pues básicamente en mi planteamiento basándolo en estos tres elementos, de su dimensión, su impacto, su origen, y luego esto trasladarlo o conjugarlo con lo que es una transacción analizada bajo precios de transferencia. Es decir, tomar en cuenta a la parte que estoy analizando, si esa circunstancia típica afecta precisamente o únicamente a la parte que estoy analizando, a la contraparte dentro de la transacción o a su vez al bien o servicio específico que estoy analizando. Puede haber sido un impacto directamente a su precio o a los costos para su fabricación o su transformación, por ejemplo, o a la oferta, a la demanda de ese bien o servicio, inclusive a la capacidad instalada que pueden tener las empresas para poder proveer de ese bien que se está analizando, y el entorno, pues, o la consideración en ese sentido que la circunstancia atípica afecta muy puntualmente a una región o al globo o donde se dan todas las transacciones de este tipo.
Ya la OCDE precisamente planteó o estableció dentro de sus guías de precios de transferencia, dentro de su documentación para brindar apoyo, soporte a la aplicación del principio de plena competencia, una idea de justamente en el caso de la pandemia del COVID-19, en cuanto a guiar qué documentación se debería de trabajar o presentar justamente para demostrar el impacto de esta circunstancia típica, en particular esta crisis de salud que terminó afectando pues, las cadenas de suministro, las cadenas de valor, alterando los modelos de negocio de las empresas, teniendo un impacto en el flujo precisamente de recursos de las diferentes economías. Entonces, ya nos da una idea de precisamente algunos elementos que hay que tener en cuenta y cómo, dependiendo de la circunstancia atípica, pues básicamente la documentación que se tendría que preparar o que elaborar. Ahora, ¿cómo sistematizo eso? ¿Cómo no se me queda a mí algo en el tintero para presentarle o se me quede algo pendiente para presentar a la administración tributaria, si es el caso, o para hacer mi análisis? Incorporar la afectación de esta circunstancia típica en mi análisis. Pues el planteamiento que los quería compartir el día de hoy, pues es algo sencillo, básicamente, ¿qué tal si dividimos en dos dimensiones? No, él no me va a Agrupamos, escuchar. clasificamos Te iba a decir en que dos además grupos el las, miércoles los documentos que tienen que ver con este análisis. Por un lado, en función de su alcance y por otro lado, en función del tipo de documento. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente en el primer caso, a ver la documentación que tiene que ver o está relacionada con directa y específicamente la transacción que estoy analizando. Documentación que tiene que ver con la parte analizada, con la empresa que es sujeto de análisis y documentación que en cambio tiene que ver con la contraparte en esa transacción. Esa documentación que está relacionada al sector en el cual se desempeña o desenvuelve, ya sea la parte analizada o su contraparte, en el ámbito local, como puede ser también en el ámbito internacional. Y finalmente, esa documentación que está relacionada con el mercado al que se atiende, ya sea con el bien o servicio que estamos analizando, mercado que puede ser local, regional o global. Y por otro lado, en función del tipo de documentación, y en ese sentido puede ser esta empresarial, gremial, de control institucional, internacional o académico. En el caso de la primera, es básicamente toda esa documentación que está bajo el poder o consideración, control justamente de ya sea la parte analizada o su contraparte, es decir, la empresa en este caso, documentos como contratos, en el ámbito legal, pueden ser informes de operaciones, reportes de operación, forecasts, informes de comités de precios o políticas de precios, sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con estados financieros, proyecciones, presupuestos, etcétera. Y en el caso de algunos sectores económicos, agremiaciones que son muy preparadas o están bastante bien organizadas, pues siempre tienen un monitoreo de la situación justamente del sector, de sus agremiados, del bien o servicio que está relacionado a su gremio, que puede ser de utilidad. La información y la documentación que los entes de control estatal requieren, solicitan o disponen precisamente también, así como también desde la parte privada, como es el caso de las firmas auditoras, firmas de asesoría, por ejemplo, etcétera, que pueden también ayudar o servir para precisamente soportar, demostrar, analizar e incorporar cómo esta circunstancia típica ha terminado impactando en el análisis de mi transacción bajo la aplicación del principio de plena competencia. Y por otro lado está el tema institucional internacional, es decir, por ejemplo, hay organismos oficiales, por ejemplo, el caso de la OSD o el mismo CIAT, en el cual se generan estudios, informes, análisis, trabajos que pueden servir precisamente y orientar los análisis, la incorporación o cómo tratar estas circunstancias atípicas y finalmente la parte académica, que es un soporte muy importante, ya sea de instituciones puntuales, universidades o en diferentes niveles académicos. Algo así es la matriz que justamente yo les traía a compartir, algo que me permite a mí sistematizar de manera ordenada, precisamente ir llevando, ir levantando, organizando, analizando, controlando que la información y la documentación relacionada pues me sirva, me permita a mí demostrar el impacto, la incidencia de esa circunstancia atípica en el análisis de precios de transferencia. Como ven, por ejemplo, puede ser aquí en esta matriz, voy a
trasladarme a un ejemplo puntual, pues el caso de una empresa, de hecho es el caso de una empresa que tuve con la cuestión de la COVID-19. Entonces, temas como la transacción puntualmente, particularmente documentos empresariales, es decir, que están dentro del control, posee ya sea la parte que estemos analizando o su contraparte, tiene que ver con el contrato propiamente relacionado a la transacción, fotografías, videos, grabaciones, etcétera, el costeo de la transacción, la determinación o estructuración del precio del bien o del servicio que está relacionado al análisis, reportes de ventas, los forecasts que se hacen, informes de capacidad instalada, precisamente, análisis comparativos históricos del comportamiento justamente de la oferta o de la demanda del bien que se estaba analizando. Y a nivel gremial, estudios justamente de oferta y demanda que se suelen mantener, estudios macroeconómicos de ver cómo está la economía del mercado donde están participando los agremiados, ya sea esto dependiendo, en el caso también de cada actividad económica, a veces estos estudios abarcan solamente el mercado local o también mercados regionales y, por supuesto, el mercado global. Entonces, de esta manera se puede sistematizar y de manera ordenada ir viendo, haciendo una especie de checklist precisamente de, bueno, a ver, la definición de la circunstancia típica, en este caso, por su dimensión, su impacto, su origen es tal, en este caso la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, bien puede ser otra, como digo, el ámbito puede ser más local o puede ser regional. Ponía el ejemplo del terremoto en Ecuador, donde tuvo que hacerse este análisis muy puntualmente para un sector en particular, para empresas que estaban ubicadas en una región en particular. Y de tal suerte que se pueda ir haciendo una especie, como decía, de checklist en el cual no se quede nada pendiente para poder soportar el análisis, para poder soportar los ajustes que se hayan hecho o se necesiten hacer precisamente para demostrar el cumplimiento del principio de plena competencia. Entonces, para cerrar, para ir terminando, pues básicamente las recomendaciones que yo haría en este sentido es, primero, es importante definir, identificar y determinar el impacto, dimensión y origen de esa circunstancia que rodea la transacción, es decir, definirla como tal si es una circunstancia atípica. Por otro lado, establecer una matriz de documentación en la cual luego podamos definir las fuentes de información. Una vez determinadas las fuentes de información, hacer un levantamiento sistemático de la misma, que no se quede, como digo, nada en el tintero, que no se pueda quedar nada pendiente, que no, evite algún cuestionamiento por parte de la administración tributaria respecto a por qué se hizo un ajuste o a por qué se analiza de una manera particular una transacción que en otras circunstancias habría sido hecho de una manera y que por estas circunstancias atípicas es necesario tomar en cuenta esas consideraciones o alterar justamente el análisis que normalmente se venía realizando. Esa es la temática precisamente que teníamos el día de hoy en este breve espacio justamente para compartir. Luceli, Ariadna, pues muchísimas gracias por la oportunidad y pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, estoy presto para poder solventarla.